no deja de ser una religión. Pero Jesús no vino a traer religión. Él vino a acercarnos al reino, vino a acercarnos al Padre. Vino a que podamos tener nuevamente una comunión como Adán tuvo una comunión en el principio. Dice que al aire del día se paseaba Adán y hablaba con el Señor. Hablaba con Él, lo veía. Yo creo que el Señor vendría transformado quizás era Jesús, por supuesto, que el único visible, un ángel, se pasearía a la luz del día con Adán y le preguntaría: Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Una comunión, un andar, algo poderoso que tú puedas sentir y experimentar. Pero muchas veces nos damos cuenta de que hemos dejado de lado lo más importante, que es conocerlo realmente. Fíjate las experiencias que nos daban el Señor. Al principio de la otra iglesia, hace muchos años, yo llevo 40 años en el Evangelio, o más de 40 años. Pero al principio, cuando yo estaba con los jóvenes, juntamente con Monse, teníamos la reunión de jóvenes, eran 5 o 6 jóvenes, muy poquitos. Pero ¿cómo tocaba el Señor esa juventud? Que cuando se hablaba, venía la convicción de pecado sobre ellos. Venía la convicción de pecado, el Espíritu descendía de una forma, de una manera, que los jóvenes empezaban a llorar, se ponían de rodillas quebrantados, buscando al Señor, queriendo agradar al Señor. Intercedíamos y Monse sentía hasta el sonar de las espadas de los ángeles en la lucha espiritual que había. En los retiros experimentábamos ángeles que se movían, los veíamos. En medio de las reuniones veíamos el movimiento angelical. Me acuerdo que en una reunión había una chica que estaba quebrantada y le digo: hay un ángel detrás de ti. Y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. Yo no entendía. Cuando acabó la reunión dice: Luis, es que el Señor me estaba diciendo que me había puesto un ángel a mi lado. Y cuando tú me dijiste: hay un ángel a tu lado, fue esa confirmación y vino la presencia de Dios tan fuerte sobre mí y empecé a experimentar la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí bautizándome en lenguas, fue una experiencia tremenda. Fue un martes por la tarde, en una reunión donde eran muy poquitos, quizás habían 7 o 8 personas. Pero allí con aquella guitarra, la presencia del Señor descendió con tanta fuerza. Fue una electricidad, como si el cielo se hubiera abierto y hubiera traído una descarga, un rayo poderoso sobre mí. Trajo una descarga del bautismo del Espíritu Santo. Yo sentí como un viento, hasta los pantalones se movían. Créetelo, no te estoy mintiendo. De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y yo empecé a orar en lenguas, unas lenguas de fuego tremendas. ¿Por qué os digo todo esto? Porque el Evangelio real es el Evangelio de la comunión con Dios. El Evangelio real es el Evangelio de experimentar su gloria, de experimentar las verdades de Dios, porque cuando nosotros no experimentamos al Señor, cuando no experimentamos su verdad, cuando no experimentamos su presencia y su gloria y no nos adentramos en el reino, nos viene la duda, nos viene la confusión. El diablo puede traer muchas veces confusión en nuestra vida, pero cuando uno ha experimentado, cuando uno ha tocado, como dice Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, referente al Verbo, porque el Verbo se nos ha manifestado, lo hemos visto, lo hemos palpado con nuestras manos. Y se trata de eso, de adentrarte en el Espíritu, de que tú puedas adentrarte en el Espíritu para poder encontrar esa presencia de Dios. Necesitas tener hambre por su presencia. Hay canciones que te transmiten cuando cantamos, por ejemplo, esa canción: tengo hambre de ti, hambre de tu presencia, tengo hambre, que es lo que nos falta muchas veces, hambre de la gloria, hambre de la presencia de Dios. Nos conformamos con migaja cuando Dios tiene cosas tan maravillosas para nosotros. Porque ¿qué le vas a decir a una persona que está consumida por las drogas?
¿Qué le vas a decir a una persona que está consumida por el alcohol? ¿Qué le vas a decir a una persona que está rodeada de tanta maldad? Si no experimenta la gloria, porque cuando viene la gloria de Dios, dice que la unción rompe los yugos, la unción rompe todo poder del diablo y esa persona experimenta la gloria de Dios en su vida. Y eso es lo que necesitamos, experimentar la gloria, experimentar la vida de Dios, la vida. Porque el Evangelio es vivo, el Evangelio es poder, el Evangelio no solamente son palabras, el Evangelio es poder derramado sobre su pueblo. Cuando Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén, quiero experimentéis, quiero que os llenéis del poder del Espíritu Santo, del poder de lo alto. Es el soplo de Dios sobre nuestras vidas. Fíjate si era importante para Jesús mismo que todos sus discípulos experimentaran su resurrección, que cuando Tomás no estuvo presente cuando Jesús se manifestó, él no estaba. Y cuando se lo dijeron a Tomás, Tomás dijo, yo si no veo y pongo mi dedo en la llaga y lo toco, yo no voy a creer de que Jesús haya resucitado. Y eso nos pasa a nosotros. Necesitamos experimentar la vida de Dios. Necesitamos experimentar la gloria de Dios. Pero ¿quién quiere entrar en esa dimensión de gloria? ¿Quién quiere entrar en esa dimensión de estar en su presencia? Porque Jesús les dijo a los suyos, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de mucha angustia, en un tiempo en que necesitaba el apoyo de sus discípulos, le dijo, quedaos aquí mientras yo voy y oro. Dice que cuando volvió los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo una y otra vez, hasta que llega un momento en que le dice, ya basta. Pero les reprende, les dice, no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. Nos cuesta trabajo el entrar en la dimensión espiritual, porque hay una opresión diabólica, hay una presión sobrenatural, diabólica, para que nosotros no alcancemos el propósito de Dios. Porque en el momento que una persona ha sido tocada por Dios, ha sido como Jacob, que luchó toda la noche con un ángel. Y le dijo el ángel, déjame que amanece. Y él dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el ángel lo tocó y le quebró. Dice que desde aquel momento Jacob ranqueaba, pero había sido un ángel el que había tocado su vida. Y que cuando uno es tocado por Dios, ya no vienen dudas. Cuando uno experimenta la gloria de Dios, cuando uno experimenta el poder del Espíritu Santo sobre su propio cuerpo, ya no hay duda, ya no hay confusión. Ya el enemigo ya no te puede desviar ni engañar, porque ha sido marcado por Jesús. Ha puesto el sello del Espíritu Santo. Dice, el Señor le dijo, desde hoy veréis a los ángeles subir y bajar. Desde hoy veréis ángeles. Ángeles que se presentan en las casas, en los hogares. Ángeles que se ponen a tu lado cuando tú experimentas esa oración de entrega, de búsqueda. Ángeles que están contigo. Pero necesitamos poner pasión, poner deseos, poner anhelos, ponerle ganas. He experimentado tantas veces la gloria de Dios. He escuchado la voz profunda de Dios hablarme a mi interior como un río, como una cascada fuerte. Orando una tarde. Yo iba todas las tardes a la otra iglesia donde estábamos, por las tardes a orar, ahí en Santa Eulalia. Cogía, me metía en el cuartito y ahí empezaba yo a leer la palabra y a orar. Y cuando entro aquella tarde, siento al Señor que me dice, hoy vas a leer la palabra de diferente manera. Digo, Señor, si quiero que cojas la Biblia y quiero que leas en voz alta. Quiero que leas en voz alta. Y empecé a leer la Escritura en voz alta. Cuando yo empiezo a leer la Escritura en voz alta,
Llevaba 3 o 4 minutos recitando la Escritura en voz alta, leyendo la Escritura en voz alta. Cuando viene una descarga eléctrica poderosa sobre mí, me tira al suelo, me quebranta, empiezo a sentir la gloria de Dios de tal forma que yo decía: Señor, si no paras me muero, si no paras me muero. Y la voz del Espíritu Santo fuerte en mi cabeza diciéndome: es mi palabra, es mi palabra, es mi palabra y solo mi palabra. La palabra. Tenemos que experimentar al Verbo, experimentar a Jesús, gustar a Jesús, enamorarnos de Jesús, enamorarnos de su presencia, porque muchas veces no somos no. El Señor, por su misericordia, nos tiene como bebés, como niños, cogiditos como estos niños que van muchas veces en las guarderías cogidos con la cuerda, y lo que los lleva la profesora. Así nos ve muchas veces el Señor, porque no hemos crecido, porque no nos hemos desarrollado todavía, porque aún no hemos profundizado, porque aún simplemente somos niños, bebés en el Señor. Y Él no quiere que seamos bebés, quiere que profundicemos en el Señor. Quiere que busquemos su presencia, que busquemos su gloria, busquemos su poder. Y tenemos que aprender a pelear esa buena batalla de la fe, porque el diablo nunca va a querer que tú ores. El diablo nunca va a querer que tú te postres a buscarlo a Él. Porque sabe que cuando tú lo buscas a Jesús, cuando tú buscas al Señor, cuando tú buscas a Dios, sabe que vas a tener algo del cielo, algo poderoso sobre ti. Y eso es lo que a Él le hace daño. Por eso es necesario buscar el reino. Amén. Jesús dijo: venga tu reino. Venga tu reino. ¿Y sabes cuándo se manifiesta el reino? Cuando vemos su gloria. Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha manifestado. Se manifiesta el reino de Dios cuando hay sanidades, cuando hay milagros. Los muertos en aquella época se levantaban. Los muertos en aquella época, vemos que no solamente Jesús levantó los muertos, sino que vemos a Pedro levantando muertos. Vemos a Pablo levantando muertos. Vemos como en el Antiguo Testamento, vemos como simplemente alguien cae sobre los huesos de Eliseo y se levantan. Vemos que el poder de Dios es real, que el poder de Dios no es algo fantasioso, sino que es algo real. Y esa realidad el diablo quiere apartarla para dejarnos simplemente con la letra, con la palabra, dejarnos simplemente con algo que es religioso simplemente y que no nos lleva a lo que nosotros deberíamos de empujar, que es a su presencia y a su gloria. Que no nos deje simplemente el enemigo con una parte que es importantísima, que es la palabra, pero la palabra no, la palabra se ha manifestado y el Verbo se tiene que manifestar en nuestras vidas. Si el Verbo no se manifiesta en nuestras vidas, no habrá seguridad en nosotros. Estaremos siempre de un lado para otro, estaremos deambulando de un sitio para otro en nuestra mente y nos confundirá el enemigo. No habrá una pasión en nosotros. Pero cuando Dios se ha manifestado en nuestras vidas, todo empieza a ser diferente. Por eso yo siempre he llevado a la iglesia, a los jóvenes, siempre los he llevado a la experiencia, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Venían sin ganas. Venían muchas veces los jóvenes en los retiros que hacíamos, venían sin ganas, venían porque sus padres decían: vete al retiro, vete al retiro. Ellos no tenían ganas de venir, lo decían, daban testimonio, no tenían ganas de venir. Pero cuando experimentaban la gloria de Dios en las vigilias, en los retiros, y se manifestaba la gloria de Dios, habían liberaciones, había ángeles que se manifestaban, habían visiones, habían sueños, había un poder tremendo en medio de esa generación que buscaba a Dios con todo el corazón. Dice: seré hallado por vosotros cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Y eso es lo que nos falta, buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. ¿Qué le voy a decir yo a ese drogadicto que está cargado de drogas? ¿Qué le voy a decir yo a ese borracho? Le voy a dar un sermón. Mira lo que dice la Escritura en tal sitio, capítulo 4, verso 4, verso 25. Él no necesita eso.
Él necesita un baño del Espíritu Santo. Él necesita que venga el Espíritu Santo sobre él y lo quebrante, lo rompa y sienta la gloria de Dios y se empiece a romper cadenas en su vida, porque es así como muchos se han libertado. Y Él sigue siendo hoy el libertador. Y Él nos puso para libertar. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para libertar, para anunciar, para sacar de la cárcel a los que están metidos en prisiones de oscuridad, en prisiones de maldad. Y no hemos quedado simplemente con algo que es letra, algo que simplemente ni nos emocionamos muchas veces. Nos cuesta hasta decir el amén, porque estamos acostumbrados simplemente a lo natural. Pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural dice que son locura las cosas del Espíritu. Pero las cosas del Espíritu son las reales. Porque es el Espíritu el que da vida, no la carne. Es el Espíritu el que da vida siempre. Amén. Yo que tú le daría un aplauso al Señor. Muy bien, a ver si, 2 Corintios 3:6, a ver si Juanma me lo puede buscar. 2 Corintios 3:6. Con 9 años, yo le di la guitarra a Eva y dejé de tocar yo la guitarra. Y le hice el traspaso de poderes en alabanza. Pero Eva... Hay gente que dice, Luis, pero es que tú deberías de quedarte sentado y que cante ella. Desde los 9 años, ella me ha acompañado, yo le he acompañado a ella y hemos estado juntos siempre en el ministerio. Siempre juntos en el ministerio. Ha sido como esa muleta. Tengo 2 hijas, por supuesto, cada una de ellas diferente. Yo las quiero las 2 por igual. Que no me las toquen ni a una ni a la otra. Pero ella tiene ese don precioso y tiene el fuego de Dios en su corazón. Por eso cuando el fuego de Dios está en una persona, cuando el anhelo de Dios está en una persona, cuando el amor de Dios se manifiesta en una persona, hermano, hay que dejar que esa persona funcione, se desarrolle y siga funcionando. Porque está viéndose el don, se está viendo el don de la persona. Esta iglesia nació con mucho amor, cuando estábamos muy heridos, porque cuando nosotros empecemos la iglesia había muchas heridas. El nombre de Restauración fue confirmado en el primer día donde hicimos la reunión. Todos los que estábamos allí habíamos salido muy heridos de aquella iglesia donde estábamos anteriormente, muy heridos. Llevábamos ya algunas semanas, otros meses, que ya no asistían a la iglesia. Habían salido muy heridos. La primera reunión que yo hice, porque yo le dije, Señor, porque Él me llamaba antes, yo estando yo en la otra iglesia, ya me llamaba el Señor al pastorado. Yo ponía parquet, digo ponía porque ya al jubilarme ya ponía. Pero en los pisos el Señor me tiraba al suelo, me quebrantaba. Venía la presencia de Dios. Y yo lloraba, muchas veces solo, en aquellos lugares. Pero yo no quería dividir la iglesia, donde yo estaba antes. Porque si algo yo he amado ha sido la iglesia. Si algo yo he amado ha sido al pueblo, a la iglesia, al cuerpo. Porque la iglesia son los miembros. Y por no dividir la iglesia, porque yo era el segundo de a bordo de la iglesia donde estaba anteriormente. Yo estaba de copastor en una iglesia donde había más de 700 personas. Y él lo sabe, cuando el pastor se puso enfermo del corazón y tuvo un trasplante de corazón durante más de 3 meses mientras él se recuperaba, quien predicaba los domingos por la tarde, que eran las plenarias, y también lo sabe Puri y Argelio, que ellos salieron de allí, era yo el que estaba predicando la palabra. Yo no quería ser de división, de rotura. Yo no quería hacerle daño al cuerpo de Cristo. Pero cuando ya hubo un momento que ya el Señor ya me dijo que había que salir, y fue mi esposa la que dio el paso, fue Monse la que dio el paso. Era un pastor que se le había subido el orgullo de tal manera
por el dinero, por la fama, porque cuando los pastores empiezan a ponerse orgullosos por lo que Dios les ha dado, empieza la caída. Y ya no amaba al pueblo, ya lo que amaba era el dinero, la fama, menospreciaba a toda la gente, no quería a nadie, estaba todo ya deshecho, había muchos problemas en aquella iglesia y salimos de allí. Todo era, estábamos muy mal, muy mal. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo abra la iglesia, ponme 3 matrimonios a mi lado para abrir la iglesia. Me puso 25 personas, había más de 3 matrimonios, 25 personas en la primera reunión que hicimos en mi casa, 25 personas. El Espíritu Santo vino en esa reunión bautizando a tu esposa, profetizando ella en aquella reunión donde el Espíritu Santo la tocó de una forma poderosa. Y estábamos allí reunidos y yo digo, Señor, ¿cómo le pongo de nombre a la iglesia? Allí estaba también Carmen, allí también estaba Juan, de los principios. Está nuestro hermano Cela, de los principios, juntamente con su esposa. O sea que tengo todavía personas que estuvieron y que me han acompañado desde los primeros momentos en esta iglesia. Digo, Señor, ¿cómo le pongo a la iglesia? Y el Señor me dijo, restauración. Ponle restauración. Y nuestro hermano Cela, que estaba allí, que he hablado antes, él estaba pensando para adentro, antes de que yo dijera nada, simplemente él estaba pensando, no necesitamos restauración los que estamos aquí. No necesitamos restauración los que estamos aquí. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender a amar la obra. Cuando alguien viene a la iglesia, viene a escuchar la palabra, no distraigamos a la gente. No le contemos nuestras cosas, no hagamos nuestras tonterías. Dejemos que las personas disfruten porque vienen cargados, vienen con necesidad, vienen con deseos de escuchar, vienen con deseos de sacar todo ese agobio de tanta cosa que hay alrededor nuestro. Y venimos a entregarnos de corazón al Señor. Para entregarse al Señor no hace falta mucho. Para entregarse al Señor lo único que hace falta es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. No hace falta mucha música, no hace falta mucha historia para entregarse al Señor. Simplemente lo que hace falta es un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que le ame de corazón. Sin protagonismo de ningún tipo. He huido siempre del protagonismo. Cuando había que salir a la calle, el primero que salía a la calle a predicar el Evangelio era yo. Con grupos de más de 50 personas íbamos a las calles con Argelio, que llenaba las furgonetas de toda clase de instrumentos. Nos íbamos a Plaza Cataluña, nos íbamos a todos sitios a predicar la palabra de Dios. Teníamos que ir a hospitales, teníamos que ir a muchos sitios. Yo siempre he estado predicando la palabra de Dios, siempre he estado sirviendo al Señor. No buscaba los aplausos, buscaba simplemente agradar al Señor. Y tú tienes que aprender que hay uno por encima que te está mirando siempre, al que tienes que agradar y al que un día tenemos que darle cuenta de todo lo que hagamos. Que sirvamos con amor, que sirvamos con humildad, que sirvamos con paciencia, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que seamos reales en lo que estamos haciendo. Seamos reales, que seamos cristianos reales. Porque si no somos cristianos reales, ¿qué hacemos aquí? Si no somos hombres y mujeres reales, que amen al Señor, que busquen al Señor, que tengan el deseo de agradar al Señor, ¿qué hacemos aquí? Cada uno en el lugar donde Dios le ha puesto. Hay unos que sirven para predicar, otros sirven para cantar y otros sirven para hacer otras cosas. Cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Porque Dios me va a dar a mí la misma recompensa que le va a dar a la persona que está quizás en la calle, acompañando quizás a nuestro hermano Juan o nuestro hermano, cualquiera de los que están sirviendo en la iglesia. La recompensa no va a ser más grande porque uno sea pastor. Quizás va a ser mayor el palo. Porque dice, no os hagáis muchos maestros para que no sea más grande vuestra condenación. Y a veces nos hacemos maestros. Hermano, hay 9 dones espirituales. Dones de sanidad,
de milagros, discernimiento de espíritu, dones de sabiduría, dones de fe, dones de lengua, interpretación de lengua. Son dones que manifiesta el Espíritu Santo, que vienen sobre nuestras vidas, que no son nuestros, que son suyos, que Él los manifiesta cuando Él quiere y cuando Él le da la real gana. Pero no neguemos lo que Dios dice en su palabra. No neguemos nunca lo que Dios dice en su palabra, porque cuando negamos su palabra estamos quitando, estamos arrancándole las hojas, estamos arañando el cuerpo de Cristo. Amemos su palabra. Si algo no lo entiendes, si algo tú no lo entiendes, es preferible callar antes que criticarlo. Si algo no se entiende, Deuteronomio 30 dice: las cosas secretas le pertenecen al Señor, las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros, pero hay cosas secretas que le pertenecen al Señor. Porque a unos se les revela de una forma, a otros se les revela de otra. Pero no tengas envidia del que tiene revelación, del que ha conocido, del que ha experimentado, del que ha visto la gloria de Dios. No tengas envidia, porque ese al Señor le ha dado un nivel superior. Otros quizás no llegan a ese nivel. Hermano, si yo estoy en este nivel, yo voy a ver muy poco. Pero si yo me subo a la silla, estoy en otro nivel. Y así hay creyentes que han subido, que han ascendido, que han sido levantados como las águilas, porque han experimentado la gloria de Dios. He estado durante muchos años en el ministerio de la intercesión, intercediendo. En el ministerio de la liberación de demonios. Subí a los endemoniados a una casa donde teníamos la casa de la María, ¿te acuerdas, Puri? Subían allí las personas que estaban pero endemoniadas. Y orábamos por ellas, las liberábamos allí. Allí había palabra profética, había nombres de Dios, profetas de Dios que profetizaban, teníamos visiones y la gloria de Dios se manifestaba en esos lugares. Pero si tú eres natural, tú no vas a entender las cosas que son del Espíritu. Pero deja a los que son del Espíritu, que trabajan en el Espíritu. Tú quieres trabajar en la carne, trabaja en la carne. Pero deja a los que son espirituales, que sigan buscando a Dios en el Espíritu y en verdad. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Esa no es. Os leo yo el pasaje. Os leo el pasaje. Segunda de Corintios 3:6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos ministros, ya no del pacto antiguo de la ley, ya no ministro del pacto antiguo de la letra, ya no ministro del pacto antiguo de la religión, ya no ministro de lo que antiguamente se manifestaba, no, ahora somos ministros de un nuevo pacto, y ese pacto es en el Espíritu, porque Cristo murió en su carne para que vivamos en Espíritu, y somos vivificados en Espíritu. Transformados por el Espíritu Santo, cambiados por el Espíritu Santo, rodeados por el fuego del Espíritu Santo, porque Él dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Rodeados, trayendo el Señor velos y trayendo misterios y glorias a través de nuestra vida. Misterios que no habían sido revelados empiezan a ser revelados por el poder del Espíritu. Por eso Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros, porque las lenguas son para revelación. Las lenguas son misterios, porque el que habla en lengua no habla a hombre, le habla a Dios en misterios. Por eso es necesario hablar en lenguas, porque cuando hablamos y oramos y cantamos y estamos experimentando el poder de las lenguas en la oración y en la intercesión, lo que está viniendo sobre nosotros son revelaciones. Y quizá la revelación no viene directamente. Yo puedo estar aquí hablando en lenguas y la revelación dice: ¿dónde está el intérprete? La misma palabra trae la revelación luego de lo que se ha hablado en lenguas. Pero eso tú no lo entiendes. Tú te piensas que eso es como cuando hay un traductor que está en inglés o en francés, que yo estoy hablando en español y me traducen en inglés. No es así.
La interpretación viene por misterio, viene por revelación, viene por palabra que trae el hombre de Dios hacia la iglesia, o viene por palabra profética que traes hacia alguien que necesita una palabra de revelación, o una palabra que va a cambiar y va a transformar su vida. ¿Lo entendemos? Tenemos que mirar las cosas en los ojos de Dios. Y Jesús le dijo a los suyos: es necesario que yo me vaya. Es necesario que envíe el Espíritu Santo. Es necesario porque Él los va a guiar. Él va a estar con vosotros todos los días. Él es el que va a traer todo lo que necesitamos. Por eso necesitamos concentrarnos en la obra del Espíritu, no en la obra de la carne. El libro de Gálatas dice que la carne y el Espíritu contienden entre ellos para que no hagamos lo que tengamos que hacer. Por eso es tanta lucha. Aquí, ahora mismo, hay personas que les cuesta trabajo abrir los ojos. Viene pesadez cuando se habla de estos temas, porque el diablo no quiere que tú entiendas y tú comprendas. Y viene pesadez, te viene sueño, te viene ojos cerrados, te viene como algo, un adormecimiento. Y muchas veces uno tiene que levantarse y decir: en el nombre de Jesús. Porque cuando uno quiere algo, como aquel ciego, tuvo que gritar: Mesías, hijo de David, Mesías, hijo de David, ten compasión de mí. Y a veces la vergüenza hace que no levantemos nuestra voz. Pero cuando aquel hombre tuvo una necesidad, ese hombre no tuvo vergüenza al levantar la voz. Hay gente que se está ahogando y tiene vergüenza de pedir socorro. Pues si no pides socorro te vas a ahogar. Hay gente que se está ahogando en el río, ahogándose en el mar y no piden socorro. Hay que pedir socorro. Y si tienes que gritar: Mesías, Cristo, Jesucristo, ayúdame, ayúdame, tendrás que gritarlo fuerte. Porque en eso el Señor va a enviar su ayuda, sus ángeles, va a enviar su gloria para sacarte del lío, del problema. Pero muchas veces somos tan respetuosos que ni levantamos nuestra voz. Queremos, no. Tenemos el ministerio del Espíritu, y el ministerio del Espíritu es fuego. El ministerio del Espíritu es poder. El ministerio del Espíritu es que muertos se levantan, que enfermos son sanados. El ministerio del Espíritu es que vienen glorias que nosotros ni conocemos, que viene poder de lo alto, que se abren los cielos. Hay una dimensión poderosa que se abre en los cielos y empieza el Señor a derramar algo sobre nosotros que no entendemos, que no comprendemos, pero no lo niegues, está ahí, es el Señor, es el Espíritu, es su gloria. Estamos creyendo que Dios de la nada hizo el cielo y la tierra, y no estamos creyendo que el poder del cielo va a bajar y va a romper y va a hacer cosas en nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, los muertos se levantaron. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rajó de arriba abajo. Son señales que Dios da. Ministros de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, ministros del Espíritu. Y ahora dice el Señor en segunda de Pedro que nosotros somos reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros que se mete en el Espíritu, somos sacerdotes ungidos por el Espíritu Santo. Deja que te unja el Espíritu Santo, pero ponle interés, ponle deseo de buscar a Dios. Hay que doblar rodillas, hay que buscar a Dios, hay que ayunar, hay que tener pasión, hay que tener ganas, hay que ser responsables de lo que Dios tiene para nosotros. Hay que ser responsables si queremos ver la gloria de Dios. Si no, seguiremos con la religión. Pero hermano, yo no me conformo a la religión. Yo no me voy a conformar a ser un religioso. Yo voy a seguir buscando a Dios con todo mi corazón. Amén. Esto no se trata de judaizante, esto no se trata de ninguna historia, esto se trata de un Dios vivo. Y yo solamente conozco a uno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No hay otro, no hay otro. Un Dios poderoso que transforma, que cambia, que bendice los corazones. Amén. Mateo 13:11. Mateo 13:11. 5 minutos porque hace calor y vamos a acabar prontito. Mateo 13:11 dice: Él respondiendo les dijo, Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hay misterios en el reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. A unos les es dado conocer los misterios del reino. A otros no les es dado conocer los misterios del reino. Quiere decir,
hermano, que tú seas de los que tienen esa revelación de los misterios de Dios. Porque cuando uno empieza a entrar en esa dimensión del reino, uno empieza a ver la gloria de Dios. Y vas a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu economía. Vas a ver la gloria de Dios en todo lo que te hay alrededor tuyo, porque Dios empieza a rodearte y te rodea con su gloria. Amén. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Primera de Juan 1:3, no le hemos dicho, pero dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ves? Tocante al verbo de vida. Lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos experimentado, ha estado con nosotros. Hermano, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una experiencia viva para que el diablo no nos pueda engañar, que podamos recibir y contemplar la gloria de Dios en nosotros. Y eso nos va a costar, hermano, doblar rodillas, buscar al Señor, buscar su gloria. Amén. Si la presencia de Dios no me acompaña, Señor, yo no salgo de Egipto. Moisés lo tenía muy claro. Si tu presencia, Señor, no me acompaña, yo no voy a ningún sitio. Ojalá que aquí hubieran hombres y mujeres, niños y jóvenes que dijeran: si tu presencia no está conmigo, Señor, yo no voy a ningún sitio. Porque la iglesia, la mayoría de las iglesias viven todavía en la religión, viven todavía en el ministerio de la letra, pero vivimos ahora en el ministerio del Espíritu Santo, y nos ha hecho el Señor ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Dios os bendiga. Porque vamos hacia adelante en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia se mueve en el Espíritu. Amén. 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 A su nombre. A su nombre. Adelante en el nombre de Jesús. Dios os bendiga.